¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si alguien pudiera predecir el destino de naciones enteras, anticipar la caída de imperios y advertir a todo un pueblo de un desastre inminente, pero nadie escuchara? Jeremías no era solo un profeta, era un mensajero rechazado, un hombre elegido por Dios para anunciar un futuro sombrío a un pueblo que se negaba a escuchar. Su historia es una de las más trágicas y poderosas de la Biblia, porque no solo vio el futuro, sino que lo vivió, sintiendo en su propia piel el peso del rechazo y las consecuencias de un pueblo que ignoró la voz del Señor. Pero ¿qué vio realmente Jeremías? ¿Sus profecías fueron solo para su tiempo o hay algo en ellas que apunta directamente a nuestros días? Jeremías fue llamado por Dios cuando aún era joven, y desde el principio su misión no sería fácil. Mientras otros profetas eran respetados, él era ridiculizado, perseguido y considerado un traidor por su propio pueblo. Pero su mensaje era claro: Judá estaba al borde de la destrucción. El pueblo había abandonado los mandamientos del Señor, se había entregado a la idolatría y había corrompido todo lo que Dios había establecido. El templo, que se suponía que era un símbolo de la presencia divina, se había convertido en un lugar de rituales vacíos y falsedad. Los gobernantes estaban más preocupados por hacer alianzas políticas que por confiar en el Señor. Y Jeremías, con corazón turbado, vio que todo esto sucedía antes siquiera de que se hiciera realidad. Intentó advertirles, intentó abrir los ojos de la nación, pero en lugar de escuchar, prefirieron silenciarlo. A diferencia de otros profetas que tuvieron visiones grandiosas y triunfantes, Jeremías cargó con el dolor de la verdad. Él no solo habló de la destrucción venidera, sino que la sintió. Lloró por su pueblo, intercedió por ellos, aun cuando sabía que muchos no cambiarían su comportamiento. Vio a Jerusalén sitiada, vio el templo saqueado e incendiado, vio a su pueblo llevado cautivo a Babilonia, tal como Dios lo había revelado. Pero lo más impresionante es que sus palabras no se limitaron al pasado. Muchas de sus profecías siguen resonando hasta el día de hoy, y algunas de ellas aún esperan su cumplimiento final. Si Jeremías viviera hoy, ¿sería diferente su mensaje? ¿O miraría al mundo y diría que se están repitiendo los mismos errores? El alejamiento de Dios, la corrupción, el amor al poder y a las riquezas por encima de la verdad, todo esto ya se ha visto antes, y sabemos cuál fue el fin para una nación que ignoró las señales. ¿Vamos hacia el mismo destino? Jeremías nos enseña que el juicio de Dios puede tardar, pero nunca falla. Él vio lo que muchos se negaron a ver, y su historia nos desafía a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: ¿estamos escuchando las advertencias o estamos ignorando las señales tal como lo hicieron quienes vinieron antes de nosotros? Si las palabras de Jeremías fueron ignoradas en su tiempo, ¿estamos cometiendo el mismo error hoy? La historia nos muestra que cuando una nación se aleja de Dios, las consecuencias son inevitables. Jeremías vio la destrucción antes de que sucediera, pero su misión no era solo anunciar el juicio, sino también llamar al pueblo al arrepentimiento. Dios siempre ha dado oportunidades para que su pueblo regrese a Él, pero depende de cada uno de nosotros escuchar su voz y responder. En un mundo lleno de incertidumbre, guerras, crisis y corrupción, más que nunca necesitamos volver a Dios, buscar su dirección y clamar por su misericordia. La oración siempre ha sido una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado. Jeremías intercedió por su pueblo, aunque sabía que muchos no escucharían. Hoy tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Vamos a unirnos en oración. Vamos a clamar juntos por paz, por protección, por prosperidad y por sabiduría para entender los tiempos en que vivimos. La Biblia nos dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Dios está presente. Este es el momento de buscar su rostro, de pedirle que nos guíe y de fortalecer nuestra fe para lo que viene.
Si necesitas oración, si sientes que Dios está llamando a tu vida, o si quieres interceder por tu familia y tu nación, deja tu petición en los comentarios. Vamos a orar juntos, a crear una gran cadena de fe. Escribe: Señor, guíanos y danos paz. Y vamos a clamar por dirección y protección. Antes de continuar, no olvides dejar tu like para que más personas puedan ver este mensaje y unirse en oración. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe y nos prepara para entender los tiempos proféticos en los que vivimos. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad. Que Dios bendiga tu vida y que su paz llene tu corazón. Ahora prepárate, porque vamos a orar juntos y clamar por la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Incluso antes de su nacimiento, Jeremías ya había sido elegido por Dios para una misión que cambiaría su vida para siempre. Mientras otros niños crecieron sin saber qué harían en el futuro, Jeremías ya estaba destinado a ser profeta. Dios lo llamó directamente e incuestionablemente diciendo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones». Pero ¿cómo podía un joven inexperto y sin influencia llevar una carga tan pesada? Jeremías se sintió incapaz y trató de discutir con Dios diciendo que era demasiado joven y que no sabía hablar. Pero Dios no aceptó sus excusas. Tocó los labios de Jeremías y le aseguró que pondría sus palabras en su boca. A partir de ese momento, Jeremías no tendría elección. Él sería la voz de Dios en una nación que estaba al borde de la destrucción. A diferencia de otros profetas que presenciaron milagros y grandes señales, Jeremías fue llamado a anunciar destrucción y exilio. No tendría mensajes de victoria ni de prosperidad para transmitir al pueblo, sino palabras duras y dolorosas sobre el juicio divino que se acercaba. Dios le reveló que Judá estaba perdida, corrompida por su idolatría e injusticia, y que la ciudad de Jerusalén sería destruida. Los líderes, los sacerdotes e incluso la gente común se habían apartado de la verdad, confiando en alianzas políticas y rituales vacíos del templo, pero la presencia de Dios no podía ser manipulada. Jeremías fue enviado para advertir que la paciencia del Señor se estaba agotando, que Babilonia sería utilizada como instrumento de juicio y que ya no había escapatoria de las consecuencias de los pecados de la nación. Su misión no fue fácil. Jeremías no solo fue ignorado, sino perseguido, humillado y tratado como un traidor. Lo arrestaron, lo golpearon, lo arrojaron a una cisterna para que muriera de hambre y lo ridiculizaron constantemente. Sus enemigos eran muchos y su única defensa era la verdad que Dios puso en su boca, pero sintió el peso de su misión. En momentos de desesperación, deseó no haber nacido nunca, maldijo el día en que vino al mundo y rogó a Dios que lo liberara de esa carga. Pero aún en medio de su angustia, no pudo permanecer en silencio. La palabra de Dios ardía dentro de él como fuego, y aunque quería darse por vencido, no podía. Estaba consumido por el deseo de cumplir su llamado, incluso si eso le costaba todo. El dolor de Jeremías no provenía solo del sufrimiento personal, sino de la tristeza de ver a su propio pueblo ignorando las advertencias. Los vio caminando ciegamente hacia el desastre, confiando en mentiras y vacías promesas de seguridad. Sabía que pronto la ciudad que tanto amaba quedaría reducida a escombros, que el templo sería destruido, que el pueblo sería llevado cautivo. Les advirtió, les rogó, lloró por ellos, pero nadie les escuchó. Los falsos profetas dijeron que todo estaría bien, que Dios nunca permitiría que su ciudad fuera destruida. Pero Jeremías sabía la verdad. Sabía que el juicio ya había sido decretado y que no había escapatoria a lo que estaba por suceder. Y si Jeremías estuviera aquí hoy,
¿Sería diferente su mensaje? ¿No miraría al mundo de hoy y vería las mismas señales que presenció en su tiempo? La corrupción, la idolatría moderna, la injusticia, el rechazo de la verdad, todo parece repetirse. Pero ¿cuántos están escuchando las advertencias? ¿Cuántos están prestando atención a las señales? Jeremías sabía que Dios no cambia, que su justicia siempre se cumple y que ignorar sus advertencias tiene consecuencias. La pregunta sigue siendo, ¿estamos escuchando las advertencias o estamos siguiendo el mismo camino que llevó a Judá a la destrucción? Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que vivimos en días similares a los de Jeremías? Escribe. Quiero escuchar la voz de Dios. Si quieres estar atento a los tiempos y entender las señales que nos rodean, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que traen conocimiento y revelación de la palabra. Jeremías no solo enfrentó la indiferencia de su pueblo, sino que también tuvo que luchar contra la oposición de los falsos profetas. Mientras él advertía sobre la inminente destrucción de Jerusalén y la necesidad de arrepentimiento, otros profetas se levantaban con mensajes completamente opuestos. Decían que Dios nunca permitiría que su ciudad santa cayera en manos extranjeras, que la paz estaba asegurada y que Jeremías solo traía miedo y confusión. La gente prefería escuchar estas palabras suaves y reconfortantes en lugar de la dura verdad. Nadie quería aceptar que su pecado los había llevado al borde del juicio divino. Nadie quería reconocer que su confianza en alianzas políticas con Egipto y empires paganos no los salvaría. Jeremías, al ver la necedad de su pueblo, se lamentaba profundamente. No era un profeta que solo proclamaba juicio con frialdad, sino que sentía en su alma el dolor de lo que estaba por suceder. Sabía que muchos perderían sus vidas, que familias serían separadas, que la tierra prometida sería tomada por invasores. Su corazón ardía de angustia y muchas veces clamó a Dios con lágrimas, rogando que su pueblo despertara antes de que fuera demasiado tarde. Pero su mensaje seguía siendo rechazado. Los líderes de Judá lo consideraban un traidor por decir que la única manera de sobrevivir era rendirse a Babilonia, que resistirse solo traería más destrucción. Para ellos, hablar en contra de su nación era imperdonable, y Jeremías fue visto como un enemigo. Por esta razón, fue perseguido, golpeado y encarcelado. En una ocasión, lo lanzaron a una cisterna fangosa, donde su destino parecía ser una muerte lenta y cruel. Pero Dios usó personas fieles para rescatarlo y continuar con su misión. Jeremías no podía callar, aunque su vida estuviera en peligro. Cada vez que intentaba permanecer en silencio, sentía que la palabra de Dios ardía en su interior como un fuego inextinguible. A pesar de su sufrimiento, su compromiso con la verdad era inquebrantable. El día que Jeremías temía finalmente llegó. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitiaba Jerusalén con su poderoso ejército. La ciudad, que una vez había sido un símbolo de la presencia de Dios, estaba ahora al borde del colapso. Dentro de sus murallas, el hambre consumía a los habitantes, la desesperación crecía y la muerte se apoderaba de las calles. Los sacerdotes que antes despreciaban la advertencia de Jeremías, ahora veían con horror cómo sus oraciones vacías no podían evitar la caída de la ciudad. Los falsos profetas que prometieron victoria estaban enmudecidos ante la realidad de la destrucción. No había escapatoria. Cuando los babilonios finalmente irrumpieron en la ciudad, el caos fue absoluto. El templo de Salomón, la joya de Israel, fue saqueado e incendiado. Los tesoros sagrados fueron llevados a Babilonia y los sacerdotes ejecutados. La realeza fue humillada, los príncipes asesinados y los sobrevivientes llevados como esclavos a una tierra extranjera. Jeremías, que había advertido sobre este día durante años,
Estaba allí para verlo con sus propios ojos. Su tristeza era indescriptible. Caminó entre los escombros de Jerusalén, viendo cómo todo lo que su pueblo había conocido estaba ahora reducido a cenizas. Pero lo más impactante de su historia no fue solo la destrucción de Jerusalén, sino su significado espiritual. Jeremías comprendió que esto no era solo una derrota militar, sino el resultado de la soberbia del pueblo de Dios. Habían confiado en su estatus como nación escogida, creyendo que eso los hacía inmunes al juicio. Habían olvidado que la verdadera protección venía de la obediencia, no de la apariencia religiosa. Ahora eran prisioneros en una tierra lejana, pagando el precio de su rebelión. Pero incluso en medio del juicio, Jeremías trajo una promesa. Dios no había abandonado a su pueblo para siempre. Aunque el exilio duraría 70 años, llegaría un tiempo de restauración. Isaías también había profetizado sobre esto, pero Jeremías lo confirmó con palabras llenas de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa no solo era para Israel, sino para todos los que buscan a Dios, para todos los que, en medio de las pruebas, confían en que Él tiene un propósito mayor. Hoy en día, podemos ver reflejada la historia de Jeremías en el mundo que nos rodea. La corrupción, la arrogancia de las naciones, el abandono de los valores espirituales, todo nos recuerda la situación de Judá antes de su caída. ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas y riquezas, pensando que somos intocables, cuando en realidad estamos más vulnerables que nunca? Jeremías nos muestra que la advertencia de Dios nunca es sin propósito, que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento antes del juicio. Pero la pregunta sigue siendo, ¿escucharemos esta vez? Déjame tu comentario y dime qué opinas. ¿Crees que estamos viendo señales similares a las de los tiempos de Jeremías en la actualidad? Escribe, Señor, abre mis ojos a tu verdad. Si quieres estar atento a los tiempos y comprender lo que Dios está diciendo en este momento, no olvides suscribirte y darle like a este video para que más personas puedan conocer estas advertencias y entender la importancia de estar preparados. Jeremías había advertido durante años que la destrucción era inminente, pero nadie quiso escucharlo. Cuando el ejército babilónico finalmente entró en Jerusalén, su profecía se cumplió con una precisión aterradora. El caos se apoderó de la ciudad. Los templos fueron incendiados, las casas saqueadas y las murallas reducidas a escombros. Los gritos de desesperación llenaban las calles mientras los soldados enemigos arrastraban a los habitantes fuera de sus hogares. Los que intentaron resistir fueron ejecutados sin piedad, y los que sobrevivieron fueron encadenados y llevados al exilio. Jeremías vio cómo su pueblo, que una vez había sido bendecido por Dios, era ahora prisionero de una nación extranjera. La humillación era total. Los líderes que habían confiado en sus propias estrategias, en lugar de buscar la dirección de Dios, estaban ahora a los pies de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia. El templo, el lugar donde Dios había manifestado su gloria en el pasado, estaba en ruinas. Para los israelitas, esto era inconcebible. Creían que mientras el templo estuviera de pie, Jerusalén nunca caería. Pero habían olvidado que la verdadera protección no estaba en un edificio, sino en la obediencia a Dios. Jeremías caminó entre los restos de la ciudad, sintiendo en su carne el peso de la destrucción. No había placer en decir, yo les advertí. Solo había tristeza, un profundo dolor por ver la necedad de su pueblo y las consecuencias de su orgullo. Fue testigo de la desesperación de los que quedaron atrás, los más pobres y débiles, que ahora debían sobrevivir entre cenizas y ruinas. Para muchos, esto parecía el fin definitivo, pero Jeremías sabía que Dios aún tenía un plan. Entre el juicio y la calamidad,
Dios había prometido restauración. Aunque la ciudad estaba destruida, aunque el pueblo estaba disperso, no todo estaba perdido. En medio de su angustia, Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, una serie de poemas que expresaban el dolor del pueblo de Dios. Pero incluso en medio de su lamento se encontraba un rayo de esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras muestran que Jeremías entendía algo que muchos no podían ver. Dios es justo, pero también es misericordioso. Su juicio no es el final, sino un medio para llevar a su pueblo de vuelta a Él. Mientras los exiliados eran llevados a Babilonia, Jeremías continuó con su misión. Aunque era despreciado por muchos, nunca dejó de proclamar la verdad. A través de sus cartas, les recordó que el exilio no sería eterno, que después de 70 años, Dios los traería de regreso. Pero no sería solo un regreso físico. Jeremías profetizó un nuevo pacto, uno diferente del que Dios había hecho con sus antepasados. Un pacto que no estaría escrito en tablas de piedra, sino en el corazón de cada persona. La promesa de Jeremías sobre el nuevo pacto no se trataba solo de la restauración de Israel, sino de algo mucho más grande. Era una profecía que apuntaba a la llegada de Cristo, a un tiempo en que el pueblo de Dios no dependería de sacrificios y rituales, sino de una relación directa con el Creador. Jeremías vio más allá de su tiempo. Entendió que el propósito de Dios no era solo restaurar una nación, sino transformar el corazón de su pueblo. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en su época. Dios sigue llamando a las personas a volver a Él, no a través de templos de piedra, sino con una fe genuina y sincera. Cuando analizamos la historia de Jeremías, no podemos evitar ver paralelismos con nuestro mundo actual. Las naciones siguen confiando en su poder, en su riqueza, en sus estrategias humanas, ignorando las advertencias que Dios nos ha dejado. Vivimos en un tiempo en el que la verdad ha sido distorsionada, donde el pecado es celebrado y donde pocos están dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿No es esto lo mismo que vivió Jeremías? Él advirtió, pero no lo escucharon. Vio la destrucción venir y nadie prestó atención. Su mensaje fue ignorado hasta que fue demasiado tarde. Y la pregunta es, ¿estamos cometiendo el mismo error? A lo largo de la historia, cada vez que una nación o una civilización ha rechazado a Dios, su destino ha sido la ruina. Desde Babilonia hasta Roma, los imperios que se exaltaron a sí mismos por encima de la voluntad de Dios terminaron cayendo. Jeremías nos muestra que la justicia de Dios no es un mito, es una realidad que se ha cumplido una y otra vez. Pero también nos muestra que Dios no quiere la destrucción de su pueblo, sino su restauración. Él da oportunidades, envía advertencias, espera con paciencia. La pregunta no es si Dios va a juzgar el mundo otra vez, sino si nosotros estamos escuchando su voz antes de que llegue ese día. Jeremías fue llamado el profeta llorón, no porque dudara de Dios, sino porque entendía el dolor de ver a su pueblo elegir el camino equivocado. Su historia es un testimonio de fidelidad en tiempos de crisis, de valentía en medio de la persecución y de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Hoy, más que nunca, necesitamos voces como la de Jeremías. Necesitamos personas dispuestas a hablar la verdad, aunque sea impopular, aunque traiga rechazo, aunque el mundo prefiera mentiras reconfortantes en lugar de advertencias incómodas. Jeremías nos enseña que la verdad de Dios es inmutable, que su justicia es innegociable y que su amor es infinito. Déjame tu comentario y dime qué opinas. ¿Crees que el mundo está repitiendo los errores del pasado? Escribe: Señor, abre mis ojos a tu verdad. Si quieres estar atento a los tiempos y comprender lo que Dios está diciendo en este momento.
No olvides suscribirte y darle like a este video para que más personas puedan conocer estas advertencias y entender la importancia de estar preparados. Jeremías vivió en un tiempo de caos, rodeado de una nación que había abandonado la verdad y prefería confiar en su propia fuerza, pero él no fue el único que Dios usó para advertir a su pueblo. A lo largo de su ministerio, Jeremías se encontró con falsos profetas que proclamaban mensajes opuestos al suyo, diciendo que todo estaba bien, que no había nada que temer y que Dios nunca permitiría la destrucción de Jerusalén. Estos falsos profetas fueron una de las razones principales por las que el pueblo de Judá se negó a escuchar la voz de Dios. Mientras Jeremías advertía que Babilonia vendría y arrasaría la ciudad, ellos aseguraban que la paz estaba garantizada y que el templo era un escudo de protección divina. Pero sus palabras no venían de Dios, sino de su propio corazón. Jeremías los desenmascaró, declarando que hablaban mentiras para agradar a los reyes y al pueblo, pero nadie quiso escuchar. Esta lucha entre la verdad y la mentira no fue exclusiva del tiempo de Jeremías. Hoy seguimos viendo lo mismo. Líderes religiosos, políticos y figuras de influencia proclamando que todo está bien, que el mundo sigue su curso sin problemas, que no hay necesidad de arrepentimiento ni de buscar a Dios. Pero cuando miramos los eventos globales, las crisis que se multiplican, la corrupción, las guerras y el caos moral, nos damos cuenta de que la historia se repite. Jeremías nos mostró que no podemos confiar en discursos agradables cuando la realidad apunta a otra dirección. Dios siempre da señales antes de ejecutar su juicio, y solo aquellos que prestan atención pueden estar preparados. En medio de todo este conflicto, Jeremías sufrió más que muchos otros profetas. Mientras Elías vio el fuego descender del cielo y Moisés fue testigo del mar abriéndose, Jeremías vivió para ver la destrucción de su propio pueblo. No hubo milagros para evitar la caída de Jerusalén. No hubo intervención divina para detener la invasión. Dios había advertido, pero nadie quiso escuchar. Y Jeremías, a pesar de toda su fidelidad, fue tratado como enemigo. Su propio pueblo lo encarceló, lo golpeó, lo humilló. Fue acusado de desmoralizar a la nación cuando en realidad él intentaba salvarlos. Fue dejado en una cisterna para morir en el barro, solo siendo rescatado por un extranjero que temía a Dios más que los propios israelitas. Su vida fue un testimonio de lo que significa ser fiel a Dios en tiempos de rechazo. Este rechazo a la verdad es algo que sigue ocurriendo hoy. Las advertencias de la Biblia son claras sobre lo que sucede cuando una nación se aleja de Dios, pero ¿cuántos realmente están prestando atención? Jeremías enfrentó un pueblo que prefería vivir en ilusión en lugar de prepararse para la realidad. Es lo mismo que pasa en nuestros días. Muchos prefieren escuchar lo que agrada, lo que conforta, lo que justifica sus acciones, en lugar de confrontarse con la verdad de Dios. Pero la historia nos enseña que ignorar las advertencias no hace que la calamidad desaparezca, solo nos deja más vulnerables cuando finalmente llega. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías fue testigo del exilio de su pueblo. Vio a los prisioneros encadenados siendo llevados a Babilonia. Vio las calles que antes estaban llenas de vida convertirse en ruinas. Vio la desesperación de aquellos que pensaron que nunca enfrentarían el juicio de Dios. Y sin embargo, incluso en medio de tanta devastación, Jeremías todavía habló de esperanza. Dios le reveló que el exilio no sería el final, que después de 70 años su pueblo volvería a su tierra. Pero esta restauración no sería solo física, sino espiritual. Jeremías profetizó sobre un nuevo pacto, uno que transformaría los corazones y cambiaría la relación de Dios con su pueblo para siempre. Este nuevo pacto es el que Jesús vino a establecer. Jeremías
Vio un tiempo en que las leyes de Dios ya no estarían escritas solo en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas. Un tiempo en que el verdadero pueblo de Dios no sería definido por su descendencia, sino por su fe. Todo lo que Jeremías vivió y sufrió apuntaba a un propósito mayor. Su misión no era solo advertir sobre el juicio de su tiempo, sino preparar el camino para una nueva era en la historia de la redención. La pregunta es, ¿estamos entendiendo lo que Jeremías intentó decir? ¿Estamos viendo los paralelismos entre su tiempo y el nuestro? La idolatría, la corrupción, la indiferencia hacia la voz de Dios, todo eso sigue ocurriendo hoy. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que ignorar las advertencias de Dios nunca ha sido una opción segura. Jeremías nos muestra que hay un camino mejor, pero solo para aquellos que estén dispuestos a escucharlo. Déjame tu comentario y dime qué opinas. ¿Crees que el mundo está repitiendo los errores del pasado? Escribe, Señor, abre mis ojos a tu verdad. Si quieres estar atento a los tiempos y comprender lo que Dios está diciendo en este momento, no olvides suscribirte y darle like a este video para que más personas puedan conocer estas advertencias y entender la importancia de estar preparados. Jeremías no solo habló de la destrucción y el exilio, sino que también dejó una advertencia para las naciones. Su mensaje no se limitaba a Judá. Dios le reveló que todas las naciones que desafiaran su autoridad enfrentarían el juicio. Profetizó contra Babilonia, Egipto, Filistea, Edom, Moab y muchas otras, declarando que su soberbia, idolatría y violencia no quedarían impunes. Aunque Babilonia fue usada como instrumento del juicio divino contra Judá, Jeremías dejó claro que su poder no sería eterno. Dios levantaría otro imperio para derrocarla y su caída sería tan devastadora como lo había sido la de Jerusalén. Y así ocurrió cuando Persia, bajo el mando de Ciro, conquistó Babilonia, cumpliendo la profecía con una precisión asombrosa. Pero lo más impresionante de estas advertencias es que no solo fueron para el mundo antiguo. Jeremías habló de un juicio final que alcanzaría a todas las naciones, de un día en que Dios juzgaría la tierra con justicia y erradicaría la maldad. Esta profecía se conecta directamente con las palabras de Jesús y con el libro de Apocalipsis, donde se habla de un tiempo de tribulación sin precedentes, de guerras, hambrunas y caos global, antes de la instauración definitiva del reino de Dios. Estamos viendo señales de este juicio en nuestros días. Cuando analizamos el estado actual del mundo, con crisis políticas, conflictos bélicos, corrupción y una creciente hostilidad hacia la verdad de Dios, no podemos ignorar los paralelos con las advertencias de Jeremías. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías siguió siendo perseguido. Incluso después de que todo lo que profetizó se cumplió, aún había quienes querían silenciarlo. Fue llevado a Egipto a la fuerza por los que quedaron en Judá y siguieron rebelándose contra Dios. Allí continuó advirtiendo que Egipto también caería y que solo aquellos que confiaran en el Señor encontrarían salvación. Su historia es la prueba de que ser fiel a Dios no significa una vida fácil, pero sí una vida con propósito. Jeremías vivió para ver el cumplimiento de sus palabras, pero también para experimentar el dolor de ser rechazado una y otra vez. A pesar de todo, su legado es una de las mayores muestras del amor de Dios. Jeremías fue un profeta del juicio, pero también de la restauración. Dios no destruyó a su pueblo sin darles una salida. Aunque Judá fue castigada, Dios prometió que volverían y que serían renovados. Esta restauración se cumplió en parte cuando los exiliados regresaron a Jerusalén, pero su significado final apunta a algo mucho más grande. Jeremías profetizó sobre el nuevo pacto, sobre un tiempo en que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo, en que ya no necesitarían templos físicos, porque su presencia estaría con ellos. Esta profecía se cumplió con Jesús,
quien estableció un pacto basado en la gracia y no en la ley mosaica. Lo que Jeremías vio no era solo para su tiempo. Sus palabras resuenan hoy con la misma fuerza. Vivimos en un mundo que rechaza a Dios de la misma manera que lo hizo Judá. Vemos el auge de filosofías que intentan eliminar la verdad divina, la exaltación del pecado como algo normal y la persecución de aquellos que defienden la fe. Jeremías nos enseña que ignorar la voz de Dios tiene consecuencias, pero también nos muestra que hay esperanza para quienes deciden escuchar y arrepentirse. Su mensaje sigue vigente. Dios aún está dando oportunidades para volver a Él, pero llegará el momento en que la puerta se cerrará. Si miramos la historia, veremos que todas las civilizaciones que desafiaram a Deus caíram. Babilônia caiu, Roma caiu, impérios grandiosos desapareceram. O que nos faz pensar que as nações atuais serão diferentes? Jeremias deixou claro que o orgulho humano sempre será destruído diante da soberania de Deus. Não importa quão poderoso seja um governo, quão grande seja um exército ou quão influente seja uma nação, no fim, tudo se curva diante do Criador. O tempo da paciência de Deus tem um limite, e a história nos ensina que esse limite sempre chega. Mas antes que isso aconteça, ainda há tempo para escolher em que lado estaremos quando a justiça divina for manifestada. A pergunta é: estamos prontos? Estamos ouvindo as advertências ou estamos vivendo como aqueles que ignoraram Jeremias até ser tarde demais? Ele nos mostrou que Deus sempre fala antes do juízo, mas também que são poucos os que realmente escutam. Estamos vivendo dias em que a verdade é distorcida, em que muitos preferem se iludir com promessas vazias do que confrontar a realidade. Mas Jeremias nos dá um exemplo de coragem, de fidelidade e de compromisso com a verdade, mesmo quando o mundo ao nosso redor prefere mentiras reconfortantes. Deixe seu comentário e me diga o que você acha. Você acredita que estamos vendo sinais do juízo de Deus no mundo atual? Escreva: Senhor, quero estar atento à tua voz. Se deseja compreender os tempos e se preparar para o que está por vir. Não se esqueça de curtir este vídeo e suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que traen conocimiento y revelación de la palabra. Jeremías no solo profetizó sobre el juicio de Judá y de las naciones, sino que también habló de algo que cambiaría el curso de la historia, el nuevo pacto que Dios haría con su pueblo. Hasta ese momento, Israel vivía bajo la antigua alianza basada en la ley mosaica, en sacrificios y en un sistema religioso que exigía cumplimiento externo. Pero Jeremías vio más allá. Dios le reveló que vendría un tiempo en que ya no se trataría solo de reglas escritas en tablas de piedra, sino de una transformación interna, un pacto que sería escrito en los corazones. Esta profecía es una de las más impactantes de toda la Biblia, porque señala el momento en que la relación entre Dios y la humanidad cambiaría para siempre. Jeremías anunció que Dios haría algo nuevo, que el pueblo no dependería de sacerdotes terrenales para conocer al Señor, sino que cada persona podría tener acceso directo a Él. Este nuevo pacto se cumpliría siglos después con la llegada de Jesús, quien al derramar su sangre celó una nueva relación entre Dios y la humanidad. Este anuncio fue revolucionario, porque significaba que la restauración de Israel no sería solo política ni territorial, sino espiritual. Jeremías entendió que el verdadero problema del pueblo no era solo la opresión de Babilonia, sino la corrupción de su propio corazón. No importaba cuántas veces Dios los librara de sus enemigos, si sus corazones seguían alejándose de Él. La raíz del problema no era externa, sino interna. Por eso, Dios prometió algo mucho más grande que solo un regreso a Jerusalén. Prometió cambiar a su pueblo desde adentro, para que ya no necesitaran depender de la ley escrita, sino que su voluntad estuviera impresa en sus corazones.
Lo más impactante de esta profecía es que no se limitaba a Israel. Jeremías estaba hablando de un tiempo en que Dios reuniría a su pueblo no solo de entre los descendientes de Abraham, sino de todas las naciones. Este nuevo pacto abriría las puertas para que todos los que creyeran en el Señor pudieran ser parte de su familia. Vemos el cumplimiento de esta palabra en Jesús, quien al instituir la Santa Cena dijo: «Este es el nuevo pacto en mi sangre». Lo que Jeremías vio a la distancia, Jesús lo hizo realidad. Pero aún hay más. Aunque este pacto ya ha sido establecido, la restauración final del pueblo de Dios todavía está en proceso. Jeremías habló de un tiempo en que Dios reuniría a su pueblo de todas las naciones y restauraría su reino. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos viendo el cumplimiento de esta profecía en nuestros días? La historia nos muestra que, después de siglos de dispersión, Israel volvió a ser una nación en 1948, algo que muchos consideran una señal profética, pero la restauración completa aún no ha sucedido. Jeremías vio un tiempo en que la paz reinaría, en que el conocimiento de Dios llenaría toda la tierra, en que ya no habría más engaño ni idolatría. Esto apunta a un tiempo futuro, a la manifestación final del reino de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy. Jeremías nos mostró que la historia no es cíclica por casualidad, sino que sigue un propósito divino. Cada evento, cada crisis, cada transformación en la humanidad está alineada con el plan de Dios. Si entendemos esto, nos damos cuenta de que estamos en un punto crucial de la historia. Hemos visto señales proféticas cumplirse, hemos visto el mundo cambiar de formas que antes parecían imposibles. Y la pregunta es, ¿qué sigue? Jeremías vio lo que muchos no quisieron ver, y su mensaje sigue siendo una advertencia para nosotros. Estamos en una época donde el llamado de Jeremías sigue vigente. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento, sigue ofreciendo un camino de restauración. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando su voz o seguimos confiando en nuestras propias fuerzas? La historia nos muestra que cuando una nación rechaza a Dios, las consecuencias son inevitables. Pero también nos muestra que aquellos que confían en Él siempre encontrarán esperanza. Jeremías nos invita a mirar más allá del presente, a ver la historia con los ojos de la fe y a entender que lo que está por venir no es solo el juicio, sino la restauración para aquellos que permanecen fieles. Déjame tu comentario y dime qué opinas. ¿Crees que estamos viviendo en la época en que las profecías de Jeremías están llegando a su cumplimiento final? Escribe: Señor, quiero ser parte de tu nuevo pacto. Si deseas estar alineado con la voluntad de Dios en estos tiempos, no olvides suscribirte y darle like a este video para que más personas puedan conocer estas profecías y entender la importancia de estar preparados para lo que viene. Jeremías nos dejó una advertencia poderosa, pero también nos mostró que Dios siempre tiene un plan de restauración para su pueblo. Su vida fue un testimonio de fidelidad en medio de la crisis, de valentía en tiempos de persecución y de esperanza cuando todo parecía perdido. Fue un profeta que no solo habló del juicio de Dios, sino que también reveló su misericordia, su amor inquebrantable y su deseo de que todos volvieran a Él. Su mensaje sigue vivo hoy, porque los tiempos pueden cambiar, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. Vemos naciones alejándose de Dios, líderes que desprecian la verdad y una generación que muchas veces ignora las advertencias divinas. Jeremías nos enseñó que la justicia de Dios no es inmediata, pero es inevitable, y que ignorar sus señales solo nos deja más vulnerables cuando llega el momento del cumplimiento profético. Ahora estamos en un punto crucial de la historia, donde muchas de sus profecías parecen estar cobrando vida ante nuestros ojos. Su llamado al arrepentimiento sigue siendo una invitación abierta para todos aquellos que buscan la verdad.
Dios sigue hablando, sigue llamando a su pueblo a regresar a Él, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Jeremías vivió en un tiempo de cambios drásticos, donde el mundo que conocía se derrumbó ante sus ojos. Sin embargo, nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito mayor, y esa es la mayor lección que podemos extraer de su historia. Incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue teniendo el control. Si llegaste hasta aquí, queremos saber cómo este video tocó tu corazón. Comenta abajo, yo sentí la voz de Dios en este video. Y comparte cómo esta enseñanza impactó tu vida. Queremos orar por ti, por tu familia y por todos los que buscan la verdad y la dirección de Dios en estos tiempos. No te vayas sin antes suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador que fortalezca tu fe y te ayude a entender los tiempos en los que vivimos. Dale like a este video, ¿ves?, para que más personas puedan conocer estas profecías y comprender su relevancia hoy. Comparte esta enseñanza con alguien que necesita escuchar esta verdad y asegúrate de ver el próximo video que ya está en la pantalla final. Que Dios te bendiga poderosamente y te guíe en cada paso de tu vida.